Hoy estamos en la lección número 12 de una serie de enseñanzas que hemos titulado Instrucciones para Consejería Bíblica, y el día de hoy la lección se llama El rol y los límites del consejero bíblico. Y con esta considero apropiada para poder cerrar esta serie de enseñanzas que hemos venido tratando durante ya hoy 3 meses, porque recuerden que fueron 12 lecciones, esta es la número 12. Estoy elaborando un manual que prácticamente quedará un libro sobre este material. Para los que puedan leer a profundidad, les va a ser de mucha utilidad este material. Y bueno, gracias a Dios, porque en cada lección pudimos avanzar un poco en cuanto a este tema. Voy a pedir el favor para que 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, lo pueda leer. Mi hermana Mariana Rosero, que tiene ahí su Biblia, puede leerlo. Gloria al Señor. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16 dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, gracias, estimada hermana. Muy importante que podamos analizar este tema de el rol y los límites del consejero bíblico. El rol, o sea, el papel, la función y los límites de un consejero bíblico, es decir, hasta dónde debe ir para evitar conflictos. El texto que tomamos como base, 2 Timoteo 3, 16 al 17, que ya ustedes leyeron, utiliza una serie de palabras relacionadas con la Biblia, con la Escritura. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esta Escritura, o la palabra de Dios, es útil, por supuesto, es el libro más útil de toda la historia de la humanidad, el libro rey, el libro superior, pero el texto sagrado nos dice en algunas áreas para las cuales es útil. Número 1, para enseñar, claro, ahí viene todo fundamento, viene toda la verdad absoluta de Dios, viene toda la doctrina, toda la enseñanza acerca de todas las áreas de la vida. Número 1, para redarguir. Esa palabra redarguir en la Biblia significa para convencer de error o pecado. Cuando alguien necesita ser convencido de que lo que está haciendo es un error o un pecado, también esa palabra redarguir significa reprender con fundamento. Es decir, no solamente es decir esto está mal, sino darle las bases o fundamento de por qué está mal. También significa esa palabra mostrar la verdad para que haya arrepentimiento. Mire, que es tan útil la Biblia que nos lleva a redarguir, es decir, para mostrarnos la verdad para que haya arrepentimiento. Y también significa corregir con autoridad moral y espiritual. Y no hay mayor autoridad moral y espiritual que la palabra de Dios. Es decir, ella no falla. El hombre puede fallar, pero la palabra es infalible y por eso ella nos corrige con autoridad moral y espiritual. Gloria a Dios. Ahora, también dice el texto que la palabra sirve para corregir, es decir, para llevar a que aquello que está desviado, que está erróneo, que está mal, sea llevado al camino correcto, a corregir lo que está mal. Y también dice para instruir en justicia, es decir, llevarnos a tener un conocimiento de lo que es correcto, justo, bueno, moral, ético, bíblico, verdadero desde el punto de vista de Dios, para llevarnos a vivir, dicho de otra manera, una vida justa. Quiero leer esta porción de apertura en la versión Nueva Traducción Viviente, 2 Timoteo, capítulo 3, en la Nueva Traducción Viviente, que lo dice así, versículos 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Luego el 17 dice, Dios la usa, esta escritura, a su palabra, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Eso es andar en justicia, andar en toda buena
obra. Gloria al Señor. Ahora, para poder entrar en este tema del rol y los límites del consejero bíblico, es necesario decir que la autoridad de la consejería bíblica no está en la experiencia del consejero, sino en la palabra de Dios. Como lo decíamos desde la primera lección, entre las reglas fundamentales, muchos cometen el error de aconsejar basados en su experiencia, pero resulta que si su experiencia no está alineada a la palabra de Dios, puede traer más problemas que bendiciones. Les ponía algún ejemplo de alguien por allí que aconsejaba parejas desde su experiencia, y resulta que en su experiencia esta persona conoció a su pareja violando todas las normas mínimas de consejería bíblica. Se conoció, a los 15 días eran novios, como a los 3 meses se casaron a escondidas, él era cristiano, ella no, todo fue hecho literalmente a la loca, como dicen por allí. Y ese fue el consejo que él daba. Decía, no, todo funciona, háganlo rápido, aceleraban a la gente, porque decía que llevaba tantos años. Y claro, cuando hablaba con alguien de esa pareja, uno de los cónyuges decía, si supiera lo difícil que ha sido, el calvario que ha sido, lo terrible que ha sido, lo grave que ha sido haber hecho esto sin ninguna dirección. Entonces, muchas veces basarse en solo su experiencia, lo único que hace es afectar. La única que no falla es la palabra de Dios. Entonces, el consejero bíblico debe tener en cuenta esto, y esto es fundamental. No es un salvador, porque solo hay uno salvador, y ese salvador se llama Jesucristo. Entonces, otro error grave es cuando el consejero se ve desde la perspectiva de las personas como si fuera mi salvadora o mi salvador, o lo que es peor, cuando él se presenta como si fuera el Salvador, ¿no? Como él se presenta como que yo soy el que tiene la palabra mágica para sus problemas. No, tampoco el consejero bíblico es un solucionador absoluto de problemas. Realmente usted puede ser el mejor consejero, la mejor consejera, aún así hay cosas que se salen de nuestras capacidades, porque dependen mucho de varios factores que ya hemos venido analizando, y entre ellos depende mucho de la disposición de las personas. Si la persona no está dispuesta, aun cuando usted sea el mejor consejero, hay cosas que lamentablemente se las va a llevar el viento, porque la persona no las va a poner en práctica. Además, tengamos en cuenta que solo Cristo puede transformar el corazón humano. Gracias a Dios, porque Él es el único que puede hacer esa operación. No hay una inyección para transformar el corazón humano, no hay un medicamento para eso. Nadie puede ir a una droguería, le llamamos acá, o farmacia en algunos otros lugares, un lugar donde venden medicamentos. No hay ningún medicamento que sirva para cambiar la forma de pensar y los pensamientos y las inclinaciones malas. Solamente el poder transformador del Espíritu Santo de Dios. El consejero, entonces, ¿quién es? El consejero bíblico en realidad es un instrumento que Dios usa para estas funciones. Número 1, para orientar. ¿Para qué? Orientar. Eso significa sencillamente ser como una guía, dar alguna luz, darle algunas puntadas, dar alguna dirección. Es un orientador. Realmente no es el que dice ni siquiera qué hacer o qué no hacer. Simplemente es el que da dirección de acuerdo a la palabra, que es lo correcto, pero ya la persona es la responsable delante de Dios de hacerlo o no hacerlo. Es un orientador. Número 2, el consejero bíblico es un exhortador. La palabra exhortar significa dar advertencia y ánimo. Advertencia de que está mal o de algo que no anda bien. Para eso está el consejero, advertir lo que anda mal, pero también dar ánimo cuando la persona viene. Normalmente las consejerías vienen generalmente por alguna de estas dos situaciones. A veces vienen porque necesitan aliento, necesitan ánimo, necesitan fuerza. Y cuando el consejero usa este ministerio de la exhortación, puede dar ánimo, puede dar aliento, puede dar fuerza, y obviamente no basado en sus palabras y experiencias solamente, sino en lo principal, que es la palabra de Dios. Eso es exhortar para animar. Pero también si hay algunas personas que lleguen a consejería, vienen porque tienen problemas graves, están a punto de cometer peores errores, están rumbo al abismo. Algunos están a punto hasta de quitarse su propia vida. Algunos tienen algún tipo de problemas
que están a punto incluso de cometer hasta un crimen. Y es allí donde el exhortador, el cristiano, debe tener tanta unción para advertir, no desde sus ideas, sino volvemos a lo mismo, desde el principio bíblico, lo que Dios dice y los peligros que le pueden provenir si esa persona persiste en ese camino. Número 1, orientar. Número 2, exhortar. Y número 3, acompañar a otros mediante la verdad de la palabra. ¿Para qué está el consejero? Para ser un acompañante en el proceso de avance. No es fácil. Los que en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de aconsejar, no solo en el sentido, digamos, ministerial de la palabra, ya sea en un ministerio de consejería, como pastor, sino una madre, un padre, un líder, un hermano mayor espiritual en la congregación, una mujer que ministra a otros, un evangelista que está ganando a otros. Sabemos que no es fácil ese proceso de acompañamiento, porque a veces usted los ve arriba y parece que al otro día los ve muy abajo, luego los ve como la montaña rusa, arriba, abajo, como esa rueda, ¿no? Que a veces están arriba, a veces están abajo, a veces van subiendo, a veces van bajando, y no es fácil el proceso de acompañamiento. Por eso el consejero bíblico también es un acompañante mediante la verdad de la palabra en el proceso. Y esto de que sea mediante la verdad de la palabra, como lo vamos a ver en un momento, tiene que ver con el hecho de que el consejero bíblico va a tener que alinear a esa persona a lo que Dios dice sobre su situación, para que esa persona entienda que no es palabra de hombre, sino la palabra de Dios. Por eso, quien aconseja debe hacerlo con estas características. Número 1, con humildad. Número 2, con sabiduría. Y número 3, con dependencia del Señor. Digan eso conmigo: humildad, sabiduría, dependencia del Señor. 3 elementos claves si usted quiere ser un consejero bíblico acorde al diseño, al propósito de Dios. Debe ser humilde. ¿Por qué? Porque la humildad, como vamos a ver en el primer punto de los que voy a desarrollar hoy, la humildad es clave incluso hasta para escuchar con atención. Una persona arrogante no escucha con atención, piensa que solo él es el único que debe ser escuchado, que su palabra es la única que importa. Pero la persona humilde, y en la consejería, una de las claves, como vamos a ver en el primer punto que sigue, es aprender a escuchar literalmente de la manera correcta, y una de ellas es con humildad y por supuesto también con sabiduría. Sabiduría no solamente para hablar, sino también sabiduría para escuchar. Y número 3, por supuesto, dependencia del Señor. Nunca un buen consejero será buen consejero, sea papá, sea mamá, sea abuelo, sea tío, sea hermano en Cristo, sea líder, sea diácono, sea pastor, sea consejero incluso profesional, lo que sea, ético, bíblico. Nunca podrá ser llamado así buen consejero hasta que no tenga estos elementos: humildad, sabiduría y dependencia del Señor. Porque en los procesos de consejería, sobre todo cuando son casos crónicos, porque también en el caso de la consejería se pueden presentar casos así, no es lo mismo tratar una gripe que tratar un COVID-19. ¿Cuántos tuvieron esa terrible experiencia del COVID-19? Los que la tuvieron saben que no es lo mismo, ¿no? Una gripita, tómese ahí un desenfriolito, un Asagüín y ya. Un Noxpirin, un Veracetam, pastillas viejas que ya ni existen hoy, pero es solo por decirlo, ¿no? El Noxpirin creo que es el único que sobrevive todavía. Pero así se trata. Algunos, o tómense un miel tertos y ya. Pero hay unos tipos, por ejemplo, los que probaron el tema del COVID-19, los que tuvieron esa enfermedad, saben que le metían de todo y eso era como que sin nada. Peor, de mal en peor, cada día se les incrementaba el dolor y todos los síntomas, porque era un asunto más delicado. Ahora, así mismo pasa con la consejería. En la consejería hay gente que viene, digámoslo así, para entenderlo en estos términos, con gripitas. Pero hay gente que viene con problemas gravísimos. Y claro, tanto el que viene con una gripita hay que atenderlo bien, como el que viene con un problema grave. Porque les habíamos dicho que a veces hasta los niños tienen sus propios problemas. Con la diferencia que los problemas de los niños a veces son, es más, yo me he dado cuenta que los problemas verdaderamente gravísimos de los niños son causados por los adultos. Pero hay problemas de ellos entre niños
que también para ellos son graves. Y usted debe prestarles atención con humildad. Muchas veces después del servicio viene un niño y me dice, vea que el otro niño me quitó un lápiz. Y ese es su problema. Y está llorando por eso. O un carrito, o un dinosaurio, un muñequito. Ese es su problema. No podemos menoscabarlo. Puede ser que parezca una simple gripita o un asunto muy leve, pero hay que darle el valor y la importancia necesaria. Es más, la gente, cuando ven a un buen consejero, lo califican por el nivel de valor y validación que le da a su problema. Es decir, no es lo mismo alguien que dice, es que yo le hablé, yo le conté y ni siquiera me prestó atención, a aquel que dice, le dio importancia a mi situación. Siento que sí le importa. Y eso hace obviamente que la persona quiera buscar ayuda. Así que vamos a ver cómo estos elementos que vamos a observar, voy a mostrarles, así como he venido desarrollando en las otras sesiones, por lo menos 7 puntos por los cuales podemos, digamos, hacer un recorrido para analizar cuál es el rol y los límites de un consejero bíblico. En primer lugar, el primer elemento clave para ser un buen consejero bíblico. Miren que esta bien pudiera ser la primera lección, como también para esto la última lección, porque ya hablamos de reglas generales de consejería, hemos hablado de pautas fundamentales en la consejería, hemos hablado de errores mortales en la consejería, hemos hablado de profundizando desde el corazón en la consejería bíblica, hemos hablado acerca del proceso de transformación y cambio en la consejería bíblica, hemos hablado de varios tópicos o aspectos en cuanto a la consejería bíblica, incluso tocamos un tema muy medular que es en la diferencia o lo hicimos como un versus, el discernimiento espiritual versus la intuición emocional. Y ahora estamos hablando del rol y los límites del consejero bíblico. Primero, levante su mano derecha conmigo y diga, escuchar con sabiduría. Es el primer elemento que necesitamos para ser consejeros verdaderamente bíblicos que entienden su rol y sus límites. Número 1, escuchar con sabiduría. Un buen consejero primero escucha antes de hablar. Vamos a ver la Biblia en Proverbios capítulo 18 versículo 13. Miren esta porción bíblica, Proverbios capítulo 18 versículo 13. Yo me voy a acercar a alguno de ustedes y va a leer la porción bíblica si la tiene. Proverbios 18, 13. Quiero que lo tenga allí y lo puede leer. Ahí hay una palabra que para nosotros ya es muy común al leerla, pero a veces muchos no saben definirla. Vamos a definirla. Proverbios 18, 13. Amén. Dice su palabra, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Ok, 2 palabras claves. Mire eso. Esto es elemental, pero es fundamental en un consejero bíblico. Dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Esas son 2 palabras, se las voy a simplificar. ¿Qué significa la palabra fatuidad o fatuo? Es soberbia, una persona soberbia, una persona altiva, una persona arrogante. Por eso les decía que la humildad es clave. Nadie escucha atentamente a otro cuando se cree superior a él. Pero cuando usted entiende el modelo bíblico, incluso la mayoría decimos, no, aquí todos somos iguales, y suena bonito la igualdad, pero el modelo bíblico es aún superior, porque Pablo dijo, considerando a los demás como superiores a él mismo. Ese es el modelo bíblico. El modelo humanista o humano dice, no, todos somos iguales. Y claro, cuando todos somos iguales, nos creemos tan iguales que nos igualamos a veces a los demás y tampoco los escuchamos con sabiduría. Peor si nos creemos superiores a los demás. Ni el superior ni el igual muchas veces se escucha, porque el superior dice, este no merece ser escuchado. El igual dice, pues somos los mismos. Pero el que entiende un espíritu humilde dice, yo lo considero como superior aún a mí mismo y lo voy a escuchar con el respeto que se merece. Por eso dice, el que responde palabra antes de oírle es fatuidad, o sea, arrogancia, soberbia. Y otra palabra es la palabra oprobio. Esto significa vergüenza. Literalmente, a la luz del proverbio, una persona que habla
y en un consejero debe aprender a escuchar con sabiduría, sin haber escuchado atentamente y va hablando sin haber conocido y escuchado profundamente a la persona, a esa persona se le considera una persona de vergüenza. En la Nueva Biblia Viva, este mismo versículo lo traduce así: es vergonzoso y necio responder antes de escuchar. Por eso la palabra fatuo también es un sinónimo de necedad, de terquedad, una persona soberbia, altiva, orgullosa, necia y terca. Y además, una persona, como dice este texto, es vergonzoso para alguien responder antes de escuchar. Y en la consejería, lamentablemente, como lo decíamos en una de las primeras sesiones, un buen consejero se conoce por quién habla más en la primera reunión. Si el que habla más en la primera reunión es el consejero, no es un buen consejero. El buen consejero tiene la capacidad de hacer preguntas puntuales, guía la conversación, pero hace que el que más hable sea la persona, porque la idea es profundizar en el corazón, es decir, entender qué es lo que pasa primero, conocer la historia completa, conocer el cuadro, tener todas las piezas antes de armar el rompecabezas. Santiago, capítulo 1, versículo 19, quiero que lo lean, a alguien que lo tenga, yo me le acerco, lo lee. Santiago, capítulo 1, el versículo número 19, a ver, ¿quién lo tiene allí rapidito para que lo pueda leer? Santiago, capítulo 1, versículo 19. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Amén, amén, amén. Mire eso otra vez, vamos en la misma línea, ¿no? En el hecho de que el primer elemento dentro del papel de un buen consejero es ser un hombre o mujer que escucha sabiamente o con sabiduría. Todo hombre, ese término hombre allí es genérico. Genérico en la Biblia significa que no se refiere solo al hombre en el sentido masculino, en el sentido de ser el varón, no, sino un término genérico que aplica a todos, tanto varón como mujer. Dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Ahora, ¿por qué es importante? Le pongo un ejemplo. Una persona llega con problemas matrimoniales. Si el consejero no sabe oír con atención, con sabiduría, tiende a tener el problema de que por el hecho de aconsejar sin escuchar toda la historia, muchas veces por eso es un error solo escuchar a uno. En consejería de pareja se requiere escuchar ¿a cuántos? A los dos, ¿cierto? Así mismo ocurre en la consejería. Si no es sabio, se dedica a escuchar solo uno y al final, ¿cuál va a ser el problema? Que no tiene toda la historia completa, porque usted sabe que normalmente los seres humanos, el uno le echa la culpa al uno y no acepta sus errores, el otro le echa la culpa al otro y tampoco acepta sus errores, y por eso no hay una buena consejería. Pero un sabio consejero, antes de emitir conceptos, opiniones y sobre todo fundamentos aún bíblicos, escucha toda la historia, porque si no lo hace, sea que venga con problemas matrimoniales o personales o emocionales o espirituales o familiares o en la iglesia, eclesialmente hablando, puede emitir juicios injustos. No hay nada más terrible que un consejero que se vuelve partidista o que emite un juicio injusto porque no conoce la historia completa. El que emite un juicio injusto, en lugar de ayudar en la consejería, empeora el problema, agrava el problema. ¿Por qué? Porque toma partido sin escuchar las dos partes, sin escuchar a ambos. Por eso les enseñábamos que se deben elaborar preguntas profundas que lleven a conocer la historia completa, lo cual es clave. Yo les decía en una de las sesiones anteriores que se requiere conocer, número uno, lo que esa persona piensa, número dos, lo que esa persona cree, número tres, lo que esa persona entiende. Hay que profundizar. Por ejemplo, ¿y qué piensas tú sobre esa actitud? ¿Y qué entiendes tú? ¿Y qué crees tú? Porque hay gente que dice, bueno, no, yo pienso que no está tan mal. ¿Y por qué? No, porque es que así lo enseñaba mi abuelita o mi tía, y es que así lo hacemos los Araujo, dicen otros. Entonces, cuando una persona empieza
a emitir conceptos, entonces tú tienes que saber, claro, esto está basado en un error de cosmovisión porque no basa en la palabra. Entonces primero el consejero debe conocer para luego decir, mira, eso es lo que tú piensas y bueno, entendemos que te lo enseñó tu abuelita o tu tía, pero mire lo que dice la Biblia. La Biblia ante eso dice algo diferente. Entonces la idea es que el consejero conozca el caso completo y no hay manera, no hay forma de conocer el caso completo hasta que escuchemos toda la historia. Primero uno, luego el otro, luego los dos, porque también esa es una clave fundamental, sobre todo cuando son temas de pareja. A veces cuando estás con uno solo, él suelta todo su lado, luego el otro todo su lado, y cuando ya los ponemos juntos es donde realmente se sabe la situación. Y es importante que el consejero pueda hacer eso, o incluso cuando es problema de uno solo, necesita conocer la historia completa. Número uno, escuchar con sabiduría. Número dos, el consejero necesita hablar con gracia y verdad. Digan, gracia y verdad. ¿Por qué hablar con gracia y verdad? Porque el consejero debe comunicar la verdad bíblica, pero con amor y sabiduría. En otras palabras, después de haber escuchado la historia completa, con sabiduría, ese consejero en su rol, en su papel, en su función, debe comunicar la verdad bíblica para hablar con gracia y con verdad, siempre con amor y con sabiduría. Hay una serie de textos que voy a leer aquí. Efesios capítulo 4 versículo 15 dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En otras palabras, cualidad fundamental en el rol de un consejero es que no solamente escucha con sabiduría, sino que habla con gracia y verdad. Por eso necesita seguir la verdad en amor, y esto lleva a crecer para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Colosenses capítulo 4 versículo 6. Mira lo que dice, este es muy importante, voy a acercarme a alguien. Colosenses capítulo 4 versículo 6, búsquelo allí y me ayuda leyendo. Colosenses capítulo 4 versículo 6. ¿Quién lo tiene de ustedes? Colosenses 4, 6, busque rápido y léalo. Dios les bendiga. Dice, en el nombre de Jesús, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Mire cuán importante. Otra vez, un buen consejero no solo se detecta porque sabe escuchar con sabiduría para conocer la historia completa, sino también porque sabe hablar con gracia y verdad. Y una de las formas de hablar con gracia y verdad es esta que acaban de escuchar. Colosenses 4:6 dice que sea nuestra palabra siempre con gracia. Es más, la palabra con gracia, aunque sea dura, puede llegar al corazón de una manera diferente a una palabra que, aunque sea con verdad, si no es dicha con gracia, muchas veces es fácilmente rechazada. Y es cierto que la verdad en algún momento va a ser rechazada, aunque la diga con gracia, pero por lo menos el factor gracia hace que la palabra pueda ser mejor recibida. Así que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, es decir, que tenga un sabor, que no sea algo ahí simple, escueto, hueco, vacío, sino que tenga sazón, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y una de las cosas más tremendas en la consejería es cuando el sabio consejero hace preguntas, pero a momentos donde la persona hace preguntas. Y es allí donde el consejero debe tener sabiduría para responder a cada uno siempre con este elemento llamado gracia. Efesios capítulo 4, versículo 29. Mire esa palabra, Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios 4, 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. A fin de dar gracia a los oyentes. Esto es importante, que ninguna palabra corrompida, vulgar, dañada, putrefacta salga de vuestra boca, sino la que sea buena
para la necesaria edificación. Es decir, recuerden que el consejero está para exhortar, eso es advertir y animar, también para hacer uso de la palabra, que es la palabra o escritura que nos enseña a hacer útil para corregirle, para instruirle en justicia. Por eso dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hay otro texto muy hermoso, Proverbios capítulo 16, versículo 6, texto clave que creo que se lo sabe de memoria muchísimo. Proverbios capítulo 16, versículo número 6. Gloria a Dios. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén. Miren, recuerden que la consejería, oiga bien, el consejero verdadero y bueno y bíblico nunca va a decirle a la gente lo que ellos quieren oír, sino lo que ellos necesitan oír. Y eso significa que debe hablarle con verdad. Y hablar con verdad significa que en algún momento lo que usted va a decir no necesariamente le va a gustar a la persona. Pero para que las cosas funcionen, ahí está el secreto en ese versículo, con misericordia y verdad. Es decir, no es solamente hablar para destruir, como para golpear, no es que la palabra se convierta como en una espada para herirlo, sino más bien que aunque se le dice una verdad, se lo hace basado en gracia y basado en misericordia. Pero la gracia y la misericordia no quitan que se le tenga que decir la verdad. Porque hay algunos que también hablan de la gracia barata, es decir, una gracia llevada al extremo, donde no hay que decirle nada, sígale la corriente. No, lo que está mal debe ser confrontado, debe ser dicho, pero una vez más con elemento gracia. Gloria a Dios. Ahora, un ejemplo importante para entender este punto. Si alguien vive en pecado, el consejero no lo ignora, pero tampoco lo confronta con dureza o desprecio, ni mucho menos con una superioridad moralista. Elementos claves aquí. ¿Cómo sabemos que una consejería puede llevar a tener mejores resultados? Número uno, cuando el buen consejero, al percibir que hay una práctica pecaminosa en la persona, no lo ignora, es decir, no lo pasa por alto, no trata de hacer como que nada pasara, o como dicen por ahí, se hace el de la vista gorda o el de los oídos sordos, no, sino que se fija en eso, pero tampoco lo confronta con dureza, en el sentido de, si la persona vino y me pide consejería y en la consejería yo noto que esa persona tiene un problema de inmoralidad, cualquiera de los que aparecen en Gálatas 5, cuando habla de las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, orgías, disensiones, borracheras, sea cual fuere el problema que esa persona tenga, el modelo bíblico del consejero es que no ignora eso, es decir, no ignora la borrachera, no ignora la maldad, no ignora el pecado, no ignora la lujuria, no ignora el pecado que esa persona tenga, y lo confronta con misericordia y verdad y no con dureza. Es como decir, tú eres el adúltero, tú eres el ladrón, tú eres el borracho con un dedo señalador, sino literalmente con verdad, pero siempre buscando la restauración de esa persona. Es decir, lo hace no con desprecio. Es más, una de las formas de saber que alguien tiene un espíritu fariseo es cuando sabe que alguien ha pecado y luego lo desprecia. Hay muchos hermanos que cuando saben que alguien ha caído ni siquiera le dan un saludo. Son espíritus fariseicos metidos en esos evangélicos. Porque el día que usted se cree superior moralmente a otra persona, solo porque esa persona peca de manera diferente que usted es un hipócrita moral. Porque puede que él adulteró, pero usted está mintiendo. Puede que el otro fornicó, pero usted es una persona con pensamientos raros también. Entonces usted y yo no tenemos la autoridad moral para creernos superiores a los demás. Y cuando una persona... Siempre he notado eso y eso es peligrosísimo. Cuídese, y si es consejero sí que peor,
Porque mire, voy a ponerle este ejemplo con un adolescente, con una mamá y luego en la consejería. Por ejemplo, si el adolescente, digamos que por primera vez, por curiosidad o por encajar o porque alguien lo empujó, probó por primera vez un cigarrillo y viene y se lo cuenta a la mamá, y la mamá lo que hizo fue gritarlo, levantarlo a golpes y decirle de todo lo peor, para la próxima él no le va a contar más. Perdió esa confianza y esa buena oportunidad de ayudarlo a salir de ese problema. Es decir, obvio, la mamá no va a felicitarlo tampoco, pero tampoco va a perder esa oportunidad. Yo conozco madres sabias que les han contado a los hijos unas cosas horripilantes, pero han sido sabias en decir, ah, sí, y cuéntame más, ¿quién te llevó a eso? Y claro, tal vez le duele, tal vez le da dolor, le puede dar hasta rabia, pero dice, a ver, venga, cuénteme, ¿y cómo comenzó? ¿Hace cuánto empezó? ¿Cuántas veces? Es decir, una mujer sabia tiene que ir más a la profundidad del problema. Pero si reacciona de inmediato negativo, yo he conocido muchos jóvenes y adolescentes que van a consejería y me dicen, nunca más le vuelvo a contar a mi papá una cosa, nunca más le vuelvo a decir a mi mamá. ¿Por qué? Porque no supo reaccionar sabiamente. Entonces, sin volverse permisivo, tampoco ahuyentar a esa persona. Así mismo pasa con la consejería. Si la persona viene y le cuenta que tiene algún problema moral o mental o espiritual o sentimental o lo que sea, y usted lo primero que hace es reaccionar abruptamente, negativamente, señalándolo, juzgándolo de inmediato, esa persona ya no va a volver a buscarlo a usted. Conocí el caso de alguien que decía, siempre que yo hablo con pastores, les digo lo que pienso sobre tal tema. Y la mayoría de los pastores de inmediato me dicen, no, hermano, usted lo que está es mal, y de inmediato me regañan. Le digo, entonces nunca más vuelvo a hablar con usted ni me pregunte cómo estoy. Porque esa es su forma de probar si esa persona es confiable o no es confiable. Y hasta que un día me dijo ese pensamiento. Y yo pasé a la siguiente pregunta y luego él me dijo, pastor, antes de que pasemos a la otra pregunta, ¿por qué usted no me dijo nada sobre este tema? Le dije, no, porque aunque es, obviamente lo que dijo me parece descabellado, pero traté de ganar confianza primero. Yo le dije, no, algún día hablaremos de eso, sigamos hablando de otro tema. ¿Por qué? Porque hay personas que están buscando muchas veces hasta la reacción del consejero para saber si es confiable o no es confiable. Así que en este punto es fundamental, porque si alguien vive en pecado, por un lado el consejero no va a ignorar el pecado, pero tampoco lo va a hacer con tal dureza o desprecio, o mucho menos con una superioridad moralista, y que el aconsejado vea al otro casi como un arcángel que dice, no, con ese para qué hablar, porque ese hombre ya está en otro nivel. No, sino que diga, tranquilo, yo te entiendo. Los seres humanos pasamos diferentes batallas. Tal vez no he cometido lo mismo que tú has cometido, pero entiendo que no es fácil. Ven, déjame ayudarte. Es decir, esa persona en lugar de cerrarse, ¿qué va a hacer? Se va a abrir a esa persona. Pero si la persona dice, inmediatamente lo único que sentí fue el grito, el regaño, me sacó la Biblia, me sermoneó, y esa persona ni siquiera me preguntó cómo comenzó, esa persona no vuelve a buscar. O lo que es peor, va a buscar a otro mundano dañado por allá que le dice, ah, pero eso es normal, eso todos los hombres lo hacen, eso todas las mujeres lo hacen. Si esa persona no encuentra un buen consejero en papá, en mamá, en la casa o en la iglesia, lamentablemente él va a ir donde un mal consejero. Entonces es importante tener en cuenta este elemento. Número 1, escuchar con sabiduría. Número 2, hablar con gracia y verdad. Número 3, y esto es clave, confrontar cuando es necesario. Repita eso conmigo, confrontar cuando es necesario. La consejería bíblica verdadera también incluye corrección amorosa. Ahí está la diferencia entre un sermón, en el sentido negativo de la palabra, porque no es lo mismo un sermón o un mensaje, una buena palabra, que una persona que le gusta dar sermones, regañando todo el tiempo a las personas. No. Confrontar es necesario, pero siempre como una corrección amorosa. Y hay unas porciones bíblicas que quiero que tengan en cuenta. Gálatas capítulo 6, versículo 1 y Proverbios capítulo 27, versículo 5. Las mujeres busquen Proverbios 27, 5 y los hombres Gálatas 6, 1. Gálatas 6, 1 y Proverbios 27, 5. Un hombre que tenga allí Gálatas 6, 1. Yo tengo proverbios. Allá. Las mujeres.
Proverbios 27:5. Amén. La palabra del Señor nos dice, mejor es represión manifiesta que amor oculto. Amén. Mire, cuán importante. Es mejor una reprensión manifiesta que amor oculto. Y Gálatas 6:1. Dios le bendiga, hermanos. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros sois espirituales, derándote a ti mismo, no seas tú también seas tentado. Eso, mire cuán importante, ¿no? Estos dos elementos unidos en estos dos versículos nos llevan a entender que en la buena consejería hay un momento donde hay que confrontar lo que está mal. Es decir, repito, no es que el consejero se va a sentar y todo el tiempo, no, sí, ignoro el pecado y me hago a un lado y al final nunca le digo nada. No, en algún momento debe confrontar lo que está mal. No a la luz de sus experiencias, ideas o pensamientos, sino, volvemos, lo que le da autoridad al consejero es la palabra de Dios. Siempre lo hemos dicho, una sola palabra de Dios es más poderosa que todas las palabras de los hombres. Entonces no es lo mismo que usted le dé cátedra 1 hora con sus ideas a que un solo versículo de la palabra de Dios le diga con letras claras lo que esa persona necesita oír de parte de Dios. Ahora, en este sentido, Gálatas 6:1 es clave, porque dice el que leía nuestro querido hermano, el niño Junior, ¿no? Manuel Juca Junior, le decimos de cariño, ¿no? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, es decir, algo que está mal, vosotros, y otra vez, el consejero no puede ser uno más mundano que el que viene a pedir consejería, ¿no? Tiene que ser alguien espiritual, diga espiritual. Vosotros que sois espirituales, pero mire lo que es un verdadero espiritual. Dice, no dice atacarle, no dice señalarle, no dice acusarle, no dice acabe con él, al caído caerle, del árbol caído hagan leña, no, sino que dice restauradle con espíritu de mansedumbre. Obviamente hay ciertos pecados, ciertas cosas que producen escozor, producen algo negativo, son fuertes. Pero si el hombre de Dios o la mujer de Dios tiene en cuenta que como consejero está para restaurar con un espíritu de mansedumbre, lo que hace que esa persona sea mansa no es cuando se pone en un pedestal superior moralista donde lo ve al otro como el de más abajo y dice el inmundo, el peor, el blasfemo, el pecador, la persona sucia que se contamina y me contamina, no, sino como aquella persona que considera esto, dice considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y cuando uno tiene esa humildad de decir, Dios mío, si el hermano, la hermana falló siendo que era más antiguo, siendo que era líder y hasta pastor y lo que sea, imagínese, es decir, la persona va a entrar en una actitud de humildad y no de señalamiento. Porque va a decir, Dios mío, entonces guárdame, Señor, guarda mi hogar, si es casado, guarda mi soltería, guarda mi liderazgo, guarda mi vida espiritual. Va a ir en una actitud totalmente diferente, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Proverbios 27:5 que leyó mi hermana, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Me gusta la Nueva Traducción Viviente que dice, una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Mire eso. Usted puede amar mucho, pero si ni siquiera se lo manifiesta no sirve de nada. Allá se morirá amando en secreto. Pero la reprensión franca o la reprensión manifiesta, cuando se expone, basada en amor, basada en gracia, basada en espíritu en mansedumbre, es algo mejor según la Biblia. Ahora, un ejemplo para entender este punto es que un creyente o persona que vive en adulterio, por ejemplo, ya sea recasado o ya sea una persona que practica infidelidad, vive en adulterio, o fornicación, o borrachera, o cualquier pecado, cualquiera sea, necesita escuchar la verdad de Dios. No solo palabras de consuelo, porque el problema en la consejería es cuando la persona también se va al otro extremo de volverse humanista
Y decirle, pobrecito, sí, es que así es, dicen los que aprueban el recasamiento, ¿no? Es que Dios es amor, Dios cómo va a querer que la gente se quede sola si Dios es bueno. Y empiezan a justificar un pecado basado en la supuesta gracia, ¿no? No, pobrecito. Entonces, obviamente, esa persona no va a salir del problema, porque si el pastor le dice que pobrecito, y si la líder le dice que no, que Dios es bueno, entonces evidentemente esa persona no va a querer salir de allí. Pero cuando es confrontado con verdad, aunque sea con amor, muchas veces hasta con lágrimas he tenido que decirle a alguien, lo que hiciste está mal delante de Dios. No es grato delante de Dios. A Dios le ofende, a Dios le duele. A mí también me duele como su líder o como su pastor, pero estamos aquí para ayudarlo. No quiere solo consuelo, sino que se le diga la verdad en amor. Número 4. Además de hacer todo lo que ya hemos visto, escuchar con sabiduría, hablar con gracia y verdad, confrontar cuando es necesario, se requiere, y esto sí que es clave, fundamental en la consejería, mantener la confidencialidad. Diga, mantener la confidencialidad. Ahora, es evidente y es lógico que, por ejemplo, a nivel de iglesia se maneja algo importante. A nivel de iglesia, por ejemplo, cuando un líder o una líder observa algo, o más cuando está en consejería bajo la autoridad pastoral, observa algo grave, algo delicado, ¿qué es lo que debe hacer? Lo correcto es ir y hablar con su autoridad, contar con su pastor. Es parte de la ética. Pero el otro problema es cuando la gente ya no puede confiar en ese consejero, porque ese consejero es, como diría Rudy Gracia, un lenguimine. O sea, una persona que anda soltándola toda, como dicen por ahí, suelta toda la sopa, y evidentemente esa persona no querrá contar nada. El consejero debe ser una persona confiable y prudente. Un boquisuelto no sirve de consejero. Una lengua larga no sirve de consejera. Importante. Imagínense, no hay nada peor que tener de consejero a un boquisuelto, a un lengua larga. Dicho en otras palabras, a un chismoso. Porque esa persona lo único que va a hacer es dañar. Hay gente que me ha dicho, mire, yo le conté por primera vez algo gravísimo a cierta persona y cuando menos pensé, se me vino el mundo encima porque ya sabían en todas las sedes de la ciudad y por poco ya lo saben hasta en las redes sociales. Entonces, evidentemente una persona así va a decir, no, si le conté eso, ¿qué tal si le contara toda la historia? Entonces, esa persona no va a poder confiar. Mire esto, cuán importante. La confianza es la base de toda consejería. Si una persona siente que su situación será divulgada, difícilmente abrirá su corazón con sinceridad. ¿Por qué? Porque dice, es que esa persona es difícil de confiar, difícilmente abrirá su corazón con sinceridad. Proverbios capítulo 11, versículo 13 dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo, lo guarda todo. Proverbios capítulo 20, versículo 19 dice, el que anda en chismes descubre el secreto. Y ese mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente dice, el chismoso anda por ahí ventilando secretos, así que no andes con los que hablan de más. Wow, tremendo eso. El consejero debe aprender a guardar silencio y respetar la privacidad de la persona, aun cuando la información parezca interesante o impactante. La confidencialidad no es opcional en la consejería, es un principio fundamental. Por ejemplo, un psicólogo clínico, incluso las personas que ejercen labores donde las personas van y les cuentan sus problemas, hasta los sacerdotes católicos tienen pactos no solo eclesiales, sino hasta legales de guardar confidencialidad. Por ejemplo, un abogado, cuando viene la persona y le cuenta todo, pueden tener problemas hasta legales cuando cuentan de más. Por esa razón, y más aún en el sentido moral, como cristianos debemos entender este asunto. Miren esto, hay un ejemplo que nos puede ayudar a entender mejor. Si alguien comparte un problema personal en consejería,
El consejero no debe comentarlo con otros o divulgarlo a los demás. Esto incluye que no debe compartirlo, oiga bien, y se lo voy a explicar, ni siquiera con su esposo o su esposa. Si es un verdadero y sabio consejero, nunca le va a contar a su esposa o a su esposo cosas de confidencialidad en consejería. Por eso un buen diácono, yo aprendí esto de mi papá de años y de muchos diáconos antiguos. Los buenos diáconos, lo que se habla en reunión de diácono no es que en la misma tarde ya lo sabe el hijo, la hija, el tío, el nieto, el bisnieto y hasta el tatarabuelo. No, guardan el secreto. Y hasta hace pocos días mi mamá le decía, pero es que no me dijo que le fue en la reunión. Dice, acuérdese del principio, el diácono no cuenta las cosas. ¿Por qué? Porque hay cosas que sí se pueden contar, lógico, hasta uno les dice, cuente para que ayúdenme a orar. Pero hay otros temas que son delicados. En consejería pasa igual. Cuando un consejero entiende esto, no, algunos dicen, no, pero es que es mi esposa. Sí, claro, podrá ser su esposa, pero usted no sabe si a su esposa se le escapa en algún momento. Y luego uno dice, pero ¿cómo es posible si solo el diácono lo sabía? O el consejero dice, pero ¿cómo es posible si yo eso fue, al único que me atreví a contarle fue a mi consejero o a mi consejera? Y ahora resulta que ya lo sabe todo el mundo. Por poco sale en el Extra o en el Diario del Sur. Terrible. La persona nunca más querrá contar. Ahora, esto incluye que no debe compartirlo ni siquiera con su esposo o esposa, ni con familiares, ni amigos o cualquier otra persona. Escuchen esto, a menos que exista una razón de seguridad seria. Y les voy a poner algunos ejemplos. ¿Qué cosas sí se deberían contar o sí deberían contarse? Aunque la confidencialidad es fundamental, en algún momento en la consejería existirán situaciones excepcionales con las que el consejero sí debe comunicar la información, especialmente cuando está en juego la seguridad o el bienestar de una persona. Por ejemplo, para ser muy claro, puse aquí algunos ejemplos. Número 1, riesgo de daño a sí mismo. Por ejemplo, cuando la persona expresa ideas o planes de suicidio o autolesión. Eso requiere que usted busque a las personas que le amen, tampoco a todo el mundo, sino a personas que realmente le amen para que estén atentos a un peligro que puede cobrarle su propia vida. Número 2, riesgo de daño a otros, si hay amenazas claras hacia otra persona. Es decir, de alguien que dice, mire, yo sé que van a matar a esa persona tal día en tal lugar. Usted debe advertir, no puede ser cómplice de esa situación. Número 3, abuso o maltrato. En casos de violencia intrafamiliar, abuso infantil, abuso a personas vulnerables o situaciones similares, no se puede callar porque se incurre en un crimen. Por ejemplo, es que mire, que lo que pasa que yo cometí un abuso infantil. Wow, eso no se puede callar, porque eso es ilegal delante de Dios y también delante de los hombres. Y es un crimen que puede literalmente convertirse en una tragedia. Y esas cosas hacen que obviamente el consejero entre en un proceso muy, muy delicado. No puede callar. Ahora, peligro inminente. Cualquier situación donde la vida o integridad física de alguien esté en riesgo inmediato. Eso no se puede callar. O situaciones legales obligatorias, cuando la ley exige reportar ciertos hechos dependiendo del contexto y país. Por ejemplo, ¿cómo le parece que me están pagando un buen dinero y yo estoy fabricando bombas en la casa? Un ejemplo. Esa persona no puede ser ocultada, porque eso, mire lo que pasó en Villaflor hace unos días. Si vieron, yo fui con mi esposa luego a ver, fue una locura. Las casas de al lado quedaron literalmente, volaron en 1000 pedazos. Si usted sabe de algo grave, hay cosas que no se pueden callar, definitivamente. Lo que estoy hablando en consejería es que hay cosas que tienen que ver con heridas del alma, con procesos del pasado, con cosas que ocurrieron en sus vidas, que no están para divulgarse, pero cosas como estas es necesario hacerlo. En estos casos, el consejero no actúa por indiscreción, sino por responsabilidad y protección de la vida. Aún así debe procurar, y aquí vienen las pautas. Número 1, informar solamente a la persona cuando sea posible que tendrá que compartir esa
información, es decir, a las personas que les compete, tampoco a todo el mundo. Eso era lo que les decía hace un momento, ¿no? Tampoco le decimos a todo el mundo, casos delicados, vamos con la persona que corresponde, el pastor, es decir, el que debería saberlo, como mínimo. No todas las personas, número uno. Número dos, compartir solo lo necesario y con las personas adecuadas, dependiendo del problema, las autoridades, los líderes responsables, un profesional, etcétera, la autoridad, la policía, etcétera, dependiendo de qué y cuál sea la situación. Y lo más importante, mantener la mayor discreción posible. Fuera de esas excepciones, todo lo demás debe mantenerse en estricta confidencialidad. La información recibida en consejería es un asunto de confianza sagrada y debe ser tratada con el mayor respeto y discreción. Guardar confidencias demuestra integridad en el consejero, genera credibilidad en el consejero y honra tanto a la persona que busca ayuda como a Dios. ¿Cuán importante esto? Número 5, y este punto también es relevante. El buen consejero que entiende su rol y sus límites evita crear dependencia. Digan eso, evitar crear dependencia. Es decir, el objetivo de la consejería no es que la persona dependa del consejero, sino que dependa de Dios. Porque uno de los grandes problemas, sobre todo las personas que vienen, por ejemplo, con problemas de problemas, sobre todo problemas emocionales, se tienden a volver muy dependientes del consejero. Y si el consejero no tiene límites, se le va a volver una carga en lugar de una persona que realmente le esté ayudando. Y Jeremías capítulo 17 versículo 7 dice: bendito el varón que confía en el Señor, en Jehová. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Un ejemplo para entender este punto: un buen consejero anima a la persona hacer cosas que le van a enseñar a depender de Dios y no de Él. Por ejemplo, anima y enseña a la persona a orar, a estudiar la Biblia, a congregarse, a tener disciplinas espirituales, a crecer espiritualmente, no a consultarle todo ni a depender de Él, sino de Dios. Porque cuando acostumbramos a las personas a solo depender del consejero, también se vuelve un problema futuro, porque la persona empieza a desenfocarse de su vista en Dios y se enfoca su visión en la persona. Número 6, reconocer los propios límites. Esto es muy importante en el consejero. Él debe aprender a reconocer cuáles son sus limitaciones. Por eso, rol y límites del consejero. Reconocer los propios límites. Escuche esto. El consejero puede ser muy ungido, muy sabio, puede tener discernimiento, puede tener ciencia, puede tener sabiduría, puede tener fe, puede tener los dones espirituales, puede tener conocimiento bíblico, experiencia, hasta profesionalismo, etcétera. Pero el consejero no puede resolver todos los problemas, ni controlar las decisiones de otros. Recuerden que el consejero no está recuerden que les decía, el consejero no es un mecánico de conductas, sino una persona que está enfocado en sanar el corazón de esa persona, es decir, más profundo que las acciones externas. Y de la misma manera, el buen consejero no está allí para decir exactamente aquí se hace así, como si fuera el dueño de esas vidas, sino que está para enseñarle a la persona a hacer lo correcto y dejarle la responsabilidad a ellos. Porque cuando el consejero se carga, por ejemplo, la persona, usted le dice, haga esto, y la persona va a hacer lo contrario, usted se llena de frustración, porque dice, es que siempre hace lo contrario. Pero si el consejero es sabio, le va a decir, mire, lo correcto es que haga esto a la luz de la Biblia, pero ya depende de usted, y es usted el único responsable o la única responsable de las consecuencias. Yo he hablado y su sangre ya Dios no la demandará de mi mano. Pero cuando el consejero acostumbra a la persona que dependa de él, eso hace un enorme daño en el aconsejado en lugar de ayudarlo. Miren esto, Romanos capítulo 12, versículo 18, es clave.
dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Primera a los Corintios capítulo 3, versículos 6 al 7 dice, yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En otras palabras, el que hace que la persona realmente crezca es Dios, no el consejero. El que puede transformar a la persona es Dios, no el consejero. El que puede resolver los problemas de la persona en su totalidad es Dios, no el consejero. Y eso si la persona se dispone. Porque aún Dios mismo tiene el poder para hacerlo, pero Él no va a presionar a nadie a hacer lo contrario a su voluntad. Un ejemplo importante, el consejero puede orientar a una pareja o a una persona, pero no puede obligarlos a cambiar si ellos no quieren. Hay momentos donde nosotros queremos, pero si la persona no quiere, ya no podemos hacer más. Y número 7, depender siempre de Dios. Depender siempre de Dios. Una consejería bíblica debe estar sostenida por oración y dependencia del Espíritu Santo, además de la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El Salmo 127, versículo 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En otras palabras, el consejero debe enseñarle al otro a depender de Dios, pero también él debe principalmente depender de Dios. Porque si se sale de la dependencia de Dios, es muy probable que cometa errores. Un ejemplo importante, antes de aconsejar, el consejero ora para pedir sabiduría y dirección de Dios. Es más, en algunas ocasiones yo elaboro preguntas claves, por lo menos 10 preguntas para esa conversación. Y luego de esas 10 preguntas, en la conversación no le digo qué hacer, qué no hacer, no. Simplemente le digo, vamos primero a orar y después armamos un plan para ayudarle a usted. Es decir, hay que pedirle a Dios dirección, pero si uno empieza ahí como el sábelo todo, a responder todo, no. Usted necesita ser alguien humilde que entienda que hay cosas que son delicadas. Recuerden, le decía, puede ser algo muy simple como una aparente gripe o algo más delicado como algo crónico en cuanto a problemas se refiere, pero necesita siempre depender de Dios. Ahora, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Es que el consejero bíblico es un instrumento de Dios para guiar a otros hacia la verdad, pero siempre debe recordar sus límites. Su papel es escuchar, su papel es enseñar la palabra, su papel es exhortar con amor, su rol es acompañar en el proceso de restauración, confiando en que solo Dios produce el cambio verdadero en el corazón humano. Y hasta allí, es decir, llega un momento donde el consejero tiene su límite. Por eso una sana consejería debe tener un inicio y también tiene un final. Es decir, ya tenemos tantas sesiones, llegamos a la consejería final. Claro, se seguirá orando por ellos, pero ya esa persona no se acostumbra a ser un dependiente todo el tiempo. Y si viene una consejería, ojalá que sea por otro tema diferente, para que esa persona realmente avance o que esa persona realmente esté avanzando. Así que, amados, hoy, como habíamos anunciado, este es el cierre de esta serie que se llamó Consejería Bíblica o Consejería Cristiana, y creo que Dios nos ha bendecido a través de esta palabra y anhelo que usted sea 1000 veces más bendecido para la gloria de Dios y ser un instrumento para sanar a otros. Amén. Qué bueno que podamos aplicar esto. Por eso hemos grabado las conferencias, la serie está completita de la 1 a la 12. Hay mucha tela que se ha recortado, ahí podrá escuchar, podrá recordar. Número 2, he elaborado el manual para los de la iglesia local, se los voy a enviar, ya ustedes verán si lo pueden imprimir o algo. Pero para alguna otra persona que no sea de la congregación, pero que desea obtenerlo, porque ya hay varios que me han dicho, hay una ofrenda voluntaria que ellos deberán entregar y podrán recibir el libro completo. Pero los de la iglesia local se les enviaremos para que así ustedes puedan sacarle provecho, porque hay mucho material allí y que sé que va a ser de enorme bendición. ¿Sí escucharon esto? Será de bendición para la iglesia local el manual gratuito, porque ustedes son de la iglesia local,
Pero para otros hermanos, porque hay gente de otros lados, pastores, líderes, que me han dicho, pastor, quiero el manual, quiero el manual. El problema del evangélico promedio es que todo lo quiere gratis y molidito. Pero qué bueno, y esto que quede grabado, para que los que lleguen hasta este final, si necesitan el manual, con mucho gusto, es todo un libro que me ha costado meses escribirlo, hacerlo muy, muy detallado, lo más cuidadoso posible, una ofrenda voluntaria. Usted vea lo que Dios le ponga en su corazón y con mucho gusto se lo enviamos, porque hoy en día, sobre todo en la época en que vivimos, también se está volviendo ese fenómeno de mucha gente que me ha escrito, me dice, pastor, envíeme un estudio de esto, envíeme, usted tiene un tema de tal cosa, listo, envíeme. Yo muchas veces le digo, esto es gratuito, pero a veces me dicen, y el libro también, le digo, no, ese sí vale. Yo lo escribí, me costó tanto, vale tanto. ¿Por qué? Porque es decir, no fue que apareció ahí del cielo un libro hecho, no, me costó. Y además me tocó invertir dinero y no porque sea pastor o hijo de Dios y consentido de Dios, en la tipografía me lo regalaron. No, allá dijeron, usted puede ser muy hijo de Dios, pero vale tanto, firme aquí y si no, no hay nada. Entonces, así mismo es. Y aún así aprendemos a valorar. Yo he aprendido que a veces lo que se regala no se valora. Hay gente que es capaz. De otros lados lo han hecho, pastor, no importa, ahí le dejo hasta una ofrenda que es muy alta a veces para un material. Y dicen, yo lo hago porque valoro, pero a veces la gente a la que se le regala las cosas no valora. Usted le regala un manual y a algunos le aseguro que ni bolas le pararán. Pero hay otros que dirán, qué bueno, esto es lo que necesitamos, vamos a valorarlo. Entonces, mis amados, oremos, pónganse de pie y vamos a terminar dando gracias a Dios para que podamos hacer conforme a su voluntad. El hermano o hermana que está a cargo de colectar la ofrenda puede pasar en este momento para que estemos muy atentos. Señor amado, yo te doy gracias una vez más por el privilegio, por la oportunidad maravillosa de estar en tu presencia. Para ti, oh Dios, sea la honra, el honor y la gloria. Gracias por el privilegio de estar en tu presencia. Gracias por la oportunidad, Señor, que hemos tenido, Señor, de culminar esta serie sobre consejería bíblica. Gracias porque cada persona que ha oído, Señor, entre ellos pastores, líderes, diáconos, consejeros, madres, padres de familia, hombres y mujeres, gente nueva o antigua en el Evangelio, pero que está oyendo esta serie, Señor, yo te pido que los bendigas, que los unjas, que ministres de manera especial, Señor. Te doy gracias, mi Dios. Te doy gracias, Señor, por el privilegio de estar hoy aquí. Te doy gracias, Señor, por el privilegio de enseñar este tiempo, mi Dios, y te pido que esta palabra no solamente sea información, sino que sea revelación, no solamente sea para llenar de conocimiento, sino para llenar de transformación y que muchas personas, tanto en la iglesia local como en otros lugares, puedan ser impactados para tu gloria. Si hay un ministerio que debe ser implementado en las iglesias, es un ministerio de consejería bíblica. Ayúdanos, oh Dios, para que el ministerio de la iglesia sea un ministerio próspero. Unja y use a los que están ejerciendo esta labor y que todo sea para su honra y para su gloria. Y todos decimos en el nombre de Jesucristo, amén, amén y amén. ¿Cuántos aplaudimos la presencia del Señor?